Ok, muy bien. Bueno, esto voy a tratar de no hacer muy extenso este taller, que dura unos 20 minutos, media hora. Ya si tienen dudas, al final por favor me las escriben o me las comentan. ¿De qué se va a tratar este taller? Vamos a ver cómo hacer citas y referencias en formato APA. Esto lo estuvimos trabajando ya en su curso de inducción, pero lo van a estar utilizando a lo largo de toda su carrera. Entonces creo que es muy importante que todos aprendamos cómo hacer correctamente tanto las citas como las referencias. Bueno, primero, ¿qué es una cita? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de información. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando estoy haciendo un documento o un trabajo de investigación, yo extraigo información de otra fuente. Esta fuente yo tengo que citarla y tengo que complementarla con los elementos que me ayuden a identificar esa fuente para que la persona que está leyendo mi documento pueda ver de dónde me estoy basando yo para poder realizar mi trabajo. ¿Qué debe incluir el formato APA? Bueno, APA son siglas en inglés que significa Asociación Americana de Psicología y dice que señala que en una cita debe incluir el autor o los autores, el año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. La Asociación Americana de Psicología utiliza las referencias en el texto con un sistema de citación de autor y fecha. Todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas al final del trabajo. ¿Qué se cita? ¿Qué hay que citar en un trabajo? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Si yo copio un comentario de otra persona, yo tengo que citar ese comentario. Algún dato, estadística, gráfica, imagen que no sea de dominio público, que no sea, que tenga algún derecho de autor, tiene que citarse forzosamente. Cualquier referencia a las palabras de otra persona. Si ustedes están viendo un video, están viendo un reportaje en video y quieren citar lo que, o quieren agregar a su trabajo las palabras que dijo esa persona en ese reportaje, tienen que citarlo, porque son palabras de otra persona. Y el parafraseo de las palabras de otra persona es, de alguna manera, con nuestras palabras, expresar la opinión de otra persona, pero diciendo lo mismo que esa persona dijo. Entonces, esas son básicamente las cosas que tenemos que citar en un trabajo. Cualquier cosa que no se nos ocurra a nosotros o que no hicimos nosotros, tenemos que citarla, tenemos que agregarla a nuestro trabajo y agregarla su respectiva referencia y su respectiva cita. Como ya lo vimos en el curso de inducción, tenemos dos tipos de citas, la cita directa o cita textual. Esta como es, simplemente hacemos un copy-paste de un fragmento de el texto en el cual nos estamos basando, ¿sí? Copiar y pegar. Y la cita indirecta es interpretar lo que dijo el autor y con nuestras palabras escribirlo. Estamos diciendo lo mismo que él, pero lo estamos diciendo de manera indirecta. Luego, ¿qué es una referencia bibliográfica? Una referencia bibliográfica es un conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente del cual se extrajo la información. Debe de tener todos los datos necesarios para que yo como lector de tu documento pueda ingresar a ver el documento del cual tú te basaste. Si con los datos que tú pones en tu referencia bibliográfica yo no puedo identificar de dónde te basaste, la referencia bibliográfica está incompleta. Dice, las referencias que incluyen elementos esenciales y complementarios. Los esenciales son aquellos sin los cuales no se podría identificar un documento como autor, título y IP de imprenta. Los elementos complementarios son datos útiles que se agregan a los esenciales, por ejemplo, números de página, nombre del traductor, prologuista, etc. Y por ejemplo, yo me estoy basando en un libro de mecánica. Yo con que ponga autor, nombre del libro, fecha y de dónde lo saqué, con eso
el lector puede saberlo. Ya si yo quiero darle más información al lector, como decirle de qué página saqué el fragmento, ya es un extra, no es necesario, pero apoya mucho a que el lector pueda saber de dónde está sacando toda la información. ¿Cómo agregar referencias bibliográficas? Aquí viene lo importante. Lo primero que tenemos que hacer para agregar referencia bibliográfica es identificar el tipo de fuente de información. Tenemos muchos tipos de fuentes de información, como son libros, son revistas, son reportajes, videos de internet, noticieros, hay muchos tipos, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué tipo de fuente estamos tratando. Segundo paso es identificar los datos de la fuente. Hay que ver quién lo escribió, hay que ver cuándo lo escribió, dónde se publicó y hay que tenerlos claros. Una vez que ya tenemos todos los datos de la fuente listados, hay que escribirlo en un orden específico según las normas de la Asociación Americana de Psicología, las normas APA. Aquí tengo unos ejemplos de fuentes de información. Tenemos documentos impresos, como son libros, fragmentos de libros, tesis, artículos de revista científica, artículos de revista no especializada. Artículos de revista no especializada se refiere a alguna revista que no sea científica, que no sea de algún tema especializado, no sé, tipo National Geographic, ¿sí? Podemos citarlo, o podemos citar también artículos de periódico. Y documentos electrónicos, también tenemos libros electrónicos, revistas electrónicas, artículos de bases de datos, artículos de periódicos, etcétera. Tenemos muchos tipos, no nada más estos. Entonces, aquí puse dos ejemplos de citas. El primero es un libro. Para citar un libro tenemos que poner el apellido del autor, el nombre y el año en que se publicó. Aquí lo vemos, tenemos apellido del autor y la inicial del nombre. Y como son dos autores, aquí tenemos apellido del segundo autor, inicial del nombre. Y luego año que se publicó, 2019. Después de eso sigue el título del trabajo, título del libro, que sería Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones. Y por último, la editorial. Entonces yo, identificando nombres del autor, año de publicación, nombre del libro y editorial, puedo realizar mi cita en formato APA. En el caso de la página web, bueno, tenemos también primero los apellidos, nombre del autor. Si son varios, ponemos así, apellido, nombre de autor, apellido, nombre de autor, apellido, nombre de autor. Ponemos fecha de publicación. Cuando no hay fecha de publicación, que no viene o que a lo mejor es un documento que se va actualizando, hay dos opciones. Si no hay fecha, se le pone SF, S.F de sin fecha. Y si se está actualizando constantemente, se le pone después aquí obtenido de y le pones la fecha de cuando se obtuvo, ¿sí? Luego ponemos el nombre del sitio web del que nos estamos basando y por último el link que nos va a llevar a la página de la cual nos basamos. Era capaz de hacer articulaciones avanzadas que habían presentado una... Jorge, vamos a, por favor, mutear el micrófono, por favor. Veloces, inteligentes y... Gracias. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo de página web. Como viene aquí el formato, primero ponemos apellido del autor, en este caso es Moret, inicial de su nombre, que es de fecha de nacimiento, de publicación del libro, de la página web en este caso, el nombre de la página web, que es título del artículo de la 7 consejos para vivir una hipoteca, Rastreator, que es el nombre del sitio web, y por último ponemos el link para que podamos acceder sin ningún problema. Ok. Aquí, por ejemplo, yo me basé en un trabajo, una página web de la UNAM. Hay que saber
qué tipo de fuentes son confiables para poder desarrollar una buena bibliografía. No podemos citar Wikipedia, no podemos citar páginas como Rincón del Vago, Buenas Tareas, o sea, no, hay que buscar páginas de universidades, artículos científicos, libros, revistas especializadas, periódicos serios, para poder agregarlos a nuestra bibliografía y que sean fuentes válidas, que sean fuentes confiables. Yo me basé aquí de una universidad aquí en México, la UNAM. Vemos el autor, que es la UNAM, es un autor corporativo. Vemos que no hubo fecha de publicación, por eso le pongo SF, sin fecha. Pongo el título de mi referencia, de mi fuente, cómo hacer citas y referencias en formato APA. Y luego viene obtenido de, y viene el link de donde saqué yo la información. ¿Ok? Déjenme, vamos a hacer un ejemplo de formato APA. Déjenme les comparto mi pantalla en el Word. Ventana Word. Ok. Vamos a buscar una página web. Un tema. La tecnología en la educación. Entonces yo voy a meterme. Aquí hay una página de BBVA, del banco BBVA. ¿Ok? Se las voy a compartir para que vean. Pantalla. Ok. Entonces, hay que tratar de siempre, como les mencionaba, citar y agregar bibliografía de fuentes confiables. ¿Cuáles son fuentes confiables? Como decía, universidades, artículos científicos, empresas grandes, porque las empresas grandes lo que hacen es hacer estudios para sustentar sus artículos. Aquí en este caso es un blog del banco BBVA de Chile. ¿Ok? Entonces, nos vamos al Word. Aquí en Word tenemos una herramienta muy poderosa que podemos estar utilizando para nosotros poder insertar bibliografía en formato APA. Aquí tenemos en nuestro menú, en referencias, tenemos un apartado que dice citas y bibliografía. Lo primero que hay que hacer es poner el apartado de insertar cita y agregar nueva fuente. En este caso, yo estoy trabajando con un sitio web. El sitio web de Vancomer. Entonces hay que empezar a identificar los datos, tanto link, nombre del sitio web, fecha de publicación, todo ese tipo de cosas. Y los vamos a ir vaciando en esta tabla que nos arroja. Autor en este caso es una corporación, porque BBVA es un autor corporativo. Entonces BBVA lo ponemos como autor. Nombre del sitio web es este que viene aquí. Lo copiamos y lo pegamos. Fecha de publicación, 19 de mayo de 2021. Sí, 2021. Entonces escribimos año, mes, día. Y por último, es copiar el link del sitio web. Lo agregamos y nos va a poner esto. ¿Sí? Cuando nosotros insertamos una cita, un fragmento de un texto en nuestro trabajo, tenemos que agregar esta cita. ¿Sí? Tenemos que agregarla para decirle al lector que nuestro fragmento que pusimos lo sacamos de esta fuente. ¿Sí? De este autor en este año. Vamos a buscar otro tipo de fuente de información. Bibliografía de libros. Vamos a meternos a historia del libro. Ok.
Vamos a meternos aquí para sacar información del libro. Ok. Aquí, por ejemplo, yo tengo todos los datos del libro. ¿Cómo escribo yo esta información en formato APA? Bueno, afortunadamente también en Word podemos hacer uso de la misma herramienta, nada más que aquí en vez de tipo de fuente bibliográfica nos estamos basando en un libro, que en este caso el libro es Historia del libro de Sven Dahl. Entonces yo aquí tengo que seleccionar mi tipo de fuente bibliográfica, el libro. Según la fuente que yo utilice, me va a pedir distintos campos. Entonces, selecciono libro y veamos qué me pide. Me pide autor, lo tengo. Título lo tengo, año también. Ciudad y editorial. También todo esto lo tengo. Aquí viene. Entonces pasamos a llenar los datos. Me pide autor. El autor, aquí lo tenemos. Es Sven Dahl. Esto lo agregamos. Me pide título del libro. Aquí lo tengo. Me pide año de publicación. 2006. Pide ciudad, que es Madrid. Y me pide editorial. Le damos a aceptar. Igual nos va a agregar esto. Entonces, cada que yo ponga un fragmento de ese libro, yo tengo que agregar esta bibliografía. Entonces aquí fácilmente yo puedo ir agregando todas las citas de todas las fuentes que haya agregado cuando utilice esa fuente. Cuando copie algún fragmento, cuando parafrasee algún fragmento. Una vez que yo termine mi documento, que ya haya terminado todo por completo, ya haya citado, al final yo tengo que agregar la bibliografía. Y la tenemos que agregar en formato APA, usando este tipo de formato que les había comentado. Afortunadamente, Word también nos ofrece una herramienta para poder insertar la bibliografía ya en formato APA. Si se fijan, aquí viene estilo. En estilo viene todos los distintos tipos de citados más comunes que hay. Entonces, hablamos del APA, que es el que nos pide nuestros trabajos académicos. Le damos en bibliografía y aquí nos viene bibliografía. Le damos clic y automáticamente nos va a agregar la bibliografía de todos los trabajos que citamos en nuestro proyecto, ¿sí? Esto ya está en formato APA, está con nombre del autor, apellido, fecha de publicación, título y link de donde sacó. Aquí igual. Nombre, apellido, nombre, año de publicación, nombre del libro, lugar de publicación y editorial. Entonces, nos ahorra mucho trabajo de tener que estarlo metiendo a mano, de tener que estar viendo si tenemos bien el orden, ver qué campos tenemos, ver qué campos no tenemos. Nos ayuda mucho utilizar este tipo de herramientas que nos da aquí la paquetería de Word. Entonces, no sé si tengan alguna duda acerca de esto. Esto básicamente sería todo en este taller. Bueno, si no hay ninguna duda, aquí terminamos. Voy a subir esta reunión al grupo y respectivamente lo subo al canal de YouTube por si tienen alguna duda. Por ahí me pueden contactar por WhatsApp o en el video de YouTube incluso lo pueden comentar. Les voy a dejar de grabar.